Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio de el verso 7 de la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 13. Amén. Como bien hemos estado haciéndolo la última semana, hemos desglosado este pasaje, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer la eh, tercera exposición. Creo que va a ser un poquito fuerte. Voy a hacer mención a algunas cosas que ya he mencionado en alguna predicación anterior. Así que vamos a ir a este pasaje para recordarlo todo el verso, ¿verdad? Le pido que me acompañe al Hebreos 13, verso 7. Amén. Dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bien, como lo hemos examinado este pasaje en las semanas anteriores, bueno, la primera exposición hablábamos de tener presente a nuestros pastores, ¿verdad? A aquellas personas que están encargadas, que están responsabilizadas de nuestro crecimiento, de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlos presentes. En la siguiente exposición, que fue la de la semana pasada, hablábamos sobre que el siervo, el pastor, iba dirigido al pastor, que el siervo debe de hablar, debe de enseñar fielmente la palabra de Dios. Amén. Y en el punto de hoy, el punto que vamos a hacer referencia en esta ocasión, el día de hoy, considera la tercera parte de la división natural de este pasaje. Es considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese es el texto en el cual, la parte de nuestro bosquejo que vamos a estar examinando el día de hoy. Yo le animo en el nombre de Jesús que pongamos en todo nuestro ser delante de Dios, ¿verdad? Y para esto le voy a pedir que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a comprender su palabra, que nos desafíe dentro de el poder de su Espíritu Santo para que nos ayude a hacer la labor. Amén. Le vamos a decir: Padre eterno, Rey de gloria, Señor de señores, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos desafíe, Señor, a cumplirla cabalmente, Señor. Que cada uno de los hermanos, Señor, ministros, miembros, pastores, Señor, toda la grey en general, Señor, incluyéndome yo, Señor, seamos desafiados, Padre amado, a hacer lo que fuimos llamados a hacer. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Eh, bueno, hoy esta exposición va a estar un poquito más larga de lo que hemos estado haciendo regularmente, ¿verdad? Y para esto vamos a ir a nuestra introducción. Cuando nosotros hablamos de que una persona, ¿verdad? Como lo dice el texto, que nos preside, que va delante de nosotros, cuando hay un pastor, un líder, un ministro, incluso los mismos miembros de la iglesia, son personas que deben de ser considerados cuál es su conducta, su ejemplo, su manera de vivir delante de los inconversos. Entonces, cuando hablamos de hijos de Dios, abarcamos un gran número de personas. Pastores, sí, hacia la grey, sí es cierto, pero también los pastores, perdón, las ovejas, los miembros de las iglesias también deben de comportarse, vivir una vida santa para darle ejemplo a las personas que nos están viendo, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a hablar de los pastores en sí, porque son los que están al frente del rebaño. De hecho, el apóstol Pedro exhorta fuertemente a los líderes y a los pastores que están al frente de la grey, ¿verdad? Que deben de ser personas intachables, personas con muy buena conducta. ¿Para qué? Para que sean ejemplo, ¿verdad? Para que sean unas personas que deseen las personas ser iguales que ellos, imitad su fe. Amén. Ahora, eh, este tema le vamos a nombrar
que un hijo de Dios, un pastor que ha sido verdaderamente llamado por Dios a ejercer ese ministerio, debe de tener un estilo de vida intachable, así como tal, como lo es, así como se escucha. A lo mejor pudiéramos decir y sacar varios textos que pudieran ayudarnos o a veces hasta justificarnos, pero debemos de tener cuidado porque no vaya a ser que estemos interpretando mal la palabra. Aleluya. Cuando hablamos del estilo de vida intachable de un pastor, no estamos diciendo que solo las personas perfectas puedan ejercer el pastorado. No estamos diciendo. De hecho, nadie sobre la faz de la tierra es perfecto todavía. Todos estamos en un camino, estamos en un proceso, estamos tratando de caminar hacia la perfección. Estamos, a través del Espíritu Santo que obra en nosotros, estamos caminando hacia la santificación para llegar en un momento a poder ser el reflejo, ¿verdad?, de Cristo. Tenemos que ir creciendo, pero tampoco me puedo escudar en mi naturaleza humana. No, para eso no, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo en Mateo capítulo 26, verso 41, ¿verdad? Vamos a ver si me pueden acompañar ahí. Mateo, a ver, no lo tengo aquí. Mateo 26, verso 41. Vamos a verlo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba consciente de que en nuestras vidas, en nuestra carnalidad aún presente, aunque ya hayamos declarado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esta carne todavía no está limpia del todo, todavía no está totalmente desprendida de esas situaciones o de esas infecciones de pecado. Por eso dice, velad y orad, es decir, es una declaración imperativa. Necesitamos velar, estar al pendiente y mantenernos en oración, en comunión con Cristo, de manera que la comunión con Cristo produzca en nosotros la necesidad o el reflejo de la necesidad de poder parecernos a Él, ¿verdad? El deseo, ¿verdad?, de ser semejantes a Él, ¿verdad?, para que Él refleje eso en nosotros. Y dice, para que no entréis en tentación. Y luego añade ahí, el espíritu a la verdad está dispuesto, es decir, esa nueva naturaleza que Dios implantó en nosotros está dispuesto, pero la carne que sigue estando presente es débil, es cruda, ¿verdad? Nos va a llevar a la perdición, nos va a querer extraviar del propósito de Dios. Bien, si bien eso es verdad, debemos de tener presente que el espíritu del ser humano, la naturaleza del ser humano, está contaminada de pecado. Pablo lo afirmó en Romanos capítulo 7, verso 15. Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo, yo estoy consciente, aquí en mi mente, estoy consciente que esto no lo debo de hacer, pero no entiendo por qué lo hago. Si yo no lo quiero hacer y termino haciendo lo que aborrezco. ¿Por qué? Es sencillo, porque en nuestra vida todavía quedan residuos de una vieja naturaleza, de una naturaleza que estaba alejada, enemistada con Dios y sigue estando presente. Y nos vamos a poder desprender de ella si no leemos, si no examinamos, si no cultivamos una relación con Cristo. Amén. A mí me fascina cómo Dios le dice a Moisés, cómo le da unas instrucciones a Moisés. Mire, vamos a ir al capítulo 28 de
Deuteronomio. Amén. Acompáñenme ahí al capítulo 28 de Deuteronomio. Y vamos a ver una frase. Una frase. Si nosotros observamos, todo el capítulo 28 habla de las bendiciones. Del 28, desde el 1 hasta el 15, habla de las bendiciones que Dios le concede a su pueblo. Dice en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí se desglosan una lista de bendiciones y todos queremos esas bendiciones. Y está excelente que las anhelemos. Pero si nosotros observamos, son muy bonitas, muy buenas. Pero quiero que me acompañes en el verso 15, porque ahí es donde hace la pauta y está la frase que te digo, la frase que me gusta. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar. Esa palabra procurar me dice mucho. Dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ve que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios no espera que tú y yo seamos perfectos como tal. Él sabe perfectamente, como lo veíamos con Mateo 26, Él sabe perfectamente que Él ha imputado, Él nos ha dado un espíritu nuevo, ha renovado en nosotros un espíritu, ¿verdad? Que es sensible a la voz de Dios, pero nuestra carne es débil, nuestra carne se presta, nuestra carne es arrastrada por el pecado. Entonces, lo que está tratando Dios de decirnos es que dice, ok, es débil, sí, pero no te tienes que acomodar o escudarte bajo esa intención de la carne al ser débil, sino que tienes que procurar poner todo tu esfuerzo, poner todo tu empeño, hermano, que me escuchas. Dios espera que nosotros procuremos cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos. Claro, desde una perspectiva que nosotros podamos entender que nosotros no lo hacemos para ganarnos la salvación, sino que lo hacemos porque ya somos salvos, que deseamos caminar con Cristo. Amén. Entonces, cierto es que el cristiano es llamado y facultado por Dios para vivir una vida santa. Observe, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice, sed santos porque yo soy santo, es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos desafía a ser santos. Él sabe que que hay residuos pecaminosos en nuestra vida, que todavía no podemos llegar a la plenitud, pero nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestra pasión debe de estar presente y querer ser cada vez más semejantes a Cristo. No escudarnos y decir, ay hermano, pues es que la carne es débil. No. Esa es una actitud aberrante, pudiera yo llamarlo. Es una actitud conformista. No es una actitud de cristiano. No. Las personas que piensan así están paganamente adheridas todavía a esa naturaleza pecaminosa. No han sido renovados. Amén. Gloria al Señor. Me fascina cuando el apóstol Pablo da una lista, unas pautas para seleccionar al liderazgo de la iglesia. Mire, vamos a ir a Tito, capítulo 1, verso 9, versos 5 al 9, y dice así, porque por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había comisionado a Tito para poder seleccionar al liderazgo de la iglesia, ancianos, a pastores, ¿verdad? Pero estos pastores no podían ser tomados, no podían ser personas que simplemente eran los que más llegaban a la iglesia, los que estaban más presentes, los que más diezmaban. No. Tito no escogía de esa manera. De hecho, la manera en que como Pablo le explicó que tenía que hacerlo era fundamental. Observen el verso 6, dice,
el que fuere irreprensible, observe que dice que este es el primer requisito, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Estas personas que Tito buscaba para poderlos establecer como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, como ancianos de la iglesia, primero tenían que ser irreprensibles. La segunda, que tenían que ser maridos de una sola mujer. No tenían que venir de un primer matrimonio. Tenían que ser hombres que no tuvieran un segundo matrimonio, que fueran hombres de una sola mujer, en este caso. Amén. También tenemos el tercer requisito, que es y que tengan hijos creyentes, es decir, tenían que ser cristianos, que no estén acusados de disolución. Muchas de las veces nuestros hijos en las iglesias no son los que mejor testimonio dan, y esas personas, a la luz de este pasaje, están descalificadas para que una persona pueda ejercer el pastorado. A lo mejor tú me podrías decir, hermano, es que eso es muy crudo, entonces nadie lo va a lograr. Específicamente, eso es claro. Hay veces que hay hijos de miembros de la iglesia que se portan mejor que los de los mismos pastores. Un pastor que tiene, un líder que tiene hijos que no son creyentes y que regularmente se comportan con rebeldía, con disoluciones, no están facultados para ejercer. Esos padres no están facultados para ejercer un liderazgo, ni como pastores tampoco. Aleluya. Observe también la recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Observe. Bueno, no hemos terminado todavía. Vamos al verso 7. Dice: porque es necesario que el obispo cambia a otro grado de rango de liderazgo en la iglesia, dice, sea irreprensible. Mismo término para el anciano, el mismo término para los diáconos, el mismo término que se usa para el obispado, como administrador de Dios. No soberbio, es decir, no. Yo he conocido muchos pastores que dicen, ¿qué me vas a enseñar tú a mí si yo tengo tantos años de trayectoria, yo ya estudié con fulano, con sutano, con mengano, con perengano? Estas personas son soberbias, también están descalificados para ejercer el liderazgo, ¿verdad? Por otro lado está otro requisito, dice, no iracundos. Yo conozco mucha gente que es tiene mucha ira, y esa ira la libera. Ok, yo entiendo que todos tenemos malos ratos, yo entiendo, pero cuando esa ira se extiende y alardeas de esa ira, entonces es cuando está mal. Dice que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, en eso ya ni me meto, porque yo si pudiera, tengo evidencias de personas, de pastores, que manipulan a las ovejas para poder adquirir beneficios de ellos. Conozco personas que van a pedir un trabajo y le dicen a un albañil, hermano, pero acuérdate que, ¿cuánto vas? Hazme un presupuesto de esto. Y le dicen, pero recuérdate que yo soy pastor, recuérdate que yo dependo de los diezmos. Yo conozco personas así que desgraciadamente son codiciosos, son pendencieros. No está bien, hermano. Eso descalifica a una persona que esté considerándose pastor, ¿verdad? El verso 8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, es decir, que no pierda los estribos con facilidad, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. No hay nuevas iluminaciones, no es algo que Dios te haya dado particularmente, no, es algo que ya se ha sido enseñado, debe de ser ortodoxo, apegado a las doctrinas de la iglesia, ¿verdad? Dice que debe ser para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya. Veamos ahora el otro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 3. Está largo este pasaje, pero vamos a verlo. Palabra fiel. Si alguno es Segunda de Timoteo,
capítulo 13 del 1 al 13, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, otra vez marido de una sola mujer, otra vez sobrio, prudente, no debe de ser imprudente a la hora de hablar, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Observe esta parte, que gobierne bien su casa. Es decir, la persona que está en este grado de liderazgo, de pastor, debe de ser una persona que tiene reglas y que él también se sujeta a estas reglas, que tiene normas, ¿verdad? Que no tiene personas dentro de su familia que vayan en contra de estas normas doctrinales, ¿verdad? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Yo creo que si nos pasaran el escáner a cada siervo bajo esta norma, creo que las iglesias se quedarían sin pastor. No un neófito, ¿verdad? Es no una persona nacida de nuevo, no es una persona que apenas esté empezando, no, debe de ser alguien ya con experiencia, que tiene una evidencia de vida. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice el verso 6, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Muchas de las veces hay ocasiones en que se han escogido personas para liderazgo, personas para ejercer un pastorado, incluso para ser obispos, y me ha tocado ver que no son de buen testimonio de los de afuera. Los de afuera tienen un concepto totalmente errado a que él cree que tiene delante de la iglesia, incluso delante de la iglesia también. Dice, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Quiero que veamos esta parte, no vamos a seguir más adelante porque está un poco largo el pasaje, pero si usted ve bien, como estos son los requisitos para establecer el liderazgo de la iglesia, entonces no se puede tomar a alguien a la ligera, porque de lo contrario vamos a llegar a tener una crisis de liderazgo, una crisis de pastorado dentro de la iglesia y a su vez tendremos una crisis de creyentes en cada una de nuestras congregaciones. De hecho, de eso se trata este pasaje que hemos leído a la luz de Romanos 13:7, ¿verdad? Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Por eso es que hay muchos pastores que no son dignos de imitar su manera de vivir, porque no nos consideran con buena conducta, y lo puedo decir, me incluyo yo entre ellos, no nos consideran de buena conducta, ¿verdad? Y no nos quieren imitar, vamos a llamarlo de esta manera. No me voy a absentar de esto. ¿Por qué digo esto con mucho respeto hacia mis hermanos consiervos? Porque es necesario, hermano, es necesario que nosotros atendamos a esto. Nosotros somos el ejemplo. Hace poco escuché un artículo en las escrituras y decía, la gente inconversa no lee la Biblia. La gente inconversa no lee la Biblia, la gente inconversa nos lee a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, tener la prudencia de vivir conforme a las Escrituras para poder reflejar a Cristo a través de nuestra manera de vivir. Aleluya. Ahora, ¿por qué saco esto a colación? Porque el día 17 de marzo del 2020 prediqué un sermón que honestamente
a la luz del contexto que estamos viviendo por la pandemia, me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza ver la actitud de algunos pastores. Sí, abiertamente lo digo. Me da vergüenza ver la actitud de algunos pastores, pero también de los hermanos de la iglesia. Su pasividad me enferma, hermano. Mire, no estoy hablando de imprudencia. El día 17 de marzo del 2020, prediqué un sermón cuando yo era pastor todavía, cuando yo era pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Almolonga. Prediqué este sermón. Nos prohibieron a través de las normas de protocolo sanitario, nos prohibieron reunirnos en el templo. Y sacamos la predicación a un hogar, en el patio de una casa de un hermano que nos prestó, para no comprometer la iglesia. Y ahí fue cuando les anuncié que se iba a suspender los servicios. Y en este tiempo, ¿verdad? Suspendimos. Esa fue la última predicación que tuvimos juntos. De ahí empecé a predicar en línea, de esta manera, pero en el canal de la iglesia de YouTube, de la iglesia de la IDP Almolonga. Pero bueno, en este pasaje yo citaba Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este fue el texto base que usé en aquella ocasión, y le puedo decir, hermano, la iglesia es la esperanza del mundo. La esperanza no está en la vacuna, la esperanza no está en el gobierno, la esperanza no está en algo que podamos ver en el sentido material. Bueno, corrijo ahí un poco. Nuestra esperanza, la esperanza del mundo, yace en la luz que la iglesia puede reflejar. Y esa luz proviene de Cristo, pero no va a poder verla este mundo, no va a poder ver esa luz porque desgraciadamente la iglesia está encerrada, tiene miedo, está en las cuatro paredes. Antes estaba en las cuatro paredes de su casa, ahora se encuentra en las paredes de la casa, perdón. Antes se encontraba en la casa del templo, ahora está en las paredes de su casa. Desgraciadamente. Claro, esto no es para todos. Hay gente que anhela realmente glorificar a Dios, reunirnos. Hay gente que no tiene miedo, pero hay gente que se ha acomodado. Hay gente que se acomodó. Hay gente que está bien por el hecho de que no haya servicios, que no haya reuniones, que no nos juntemos a glorificar a Dios. Hay gente que está acomodada, desgraciadamente. Esto, hermano, está sirviendo para filtrar a la iglesia. Está sirviendo para filtrar a la iglesia, para darse cuenta realmente de qué estamos hechos, de quién somos hijos, en quién está nuestra seguridad. Aleluya. Yo sé que me podrás decir. Lo que estoy tratando de decirte, hermano, es que nadie está haciendo algo. Gracias a Dios hay iglesias, destellos de pastores que aman la obra, aman la iglesia y están predicando, ya sea que lo hagan por línea, por las redes sociales, o ya sea que lo hagan clandestinamente, pero lo están haciendo. Ahora, podrás decirme, hermanos, es que no se sujetan, hermanos, es que no te están desobedeciendo Romanos 13. Probablemente me digas, yo no te estoy diciendo que desobedezcas a las leyes. No, te lo digo abiertamente. Lo que estoy tratando de decirte es que no están al pendiente. Hay pastores que no están al pendiente de las ovejas. Hay pastores que se enferma una oveja y ni siquiera son para ir a orar por él. Tienen miedo, hermano. Tienen miedo de contagiarse. Tienen miedo de salir.
santo es el Señor. Te voy a dar unos datos históricos. Hermano pastor que me escuchas. No es la primera situación a la que nos enfrentamos. La iglesia no es la primera situación a la que se enfrenta. No es la primera situación. En la historia hay una peste conocida como la peste de Cipriano. Te lo voy a leer y dice: fue una pandemia que afligió el Imperio Romano alrededor del año 249 hasta el 262. Se cree que la epidemia causó escasez de mano de obra para la producción de comida, y también el ejército romano sufrió las consecuencias, debilitando gravemente el imperio durante la crisis del siglo III. Su nombre moderno conmemora a San Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo escritor cristiano que fue testigo y describió esta plaga. Se especula sobre esta plaga, sobre lo que se sabe hoy en día. Dice: Dionisio, obispo de Alejandría, informó, observe lo que escribió: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. ¿Sí? Esto es lo que pasó con lo que se conoció como la peste, ¿verdad? La peste de San Cipriano. Te voy a poner una imagen para que más o menos puedas ilustrar qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? Alguien por ahí menciona en la información en internet, dice que esta peste era algo así como una fiebre hemorrágica, algo similar. Entonces, esta era la situación, se transmitía muy fácilmente, ¿verdad? Y mucha gente se contagió. Pero me gusta lo que escribe, dice: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismo y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrando en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. Observe, estas personas no tuvieron miedo, sino que agarraban, abrazaban a las personas, se hacían cargo de sus necesidades, ofrendaron sus vidas prácticamente. Y dice que y partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Parecido a lo que hace la iglesia el día de hoy. Muchos alimentaban y curaban a otros, transmitieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. La evidencia a semejanza de Cristo, tomando la muerte para dar vida, contrastaba con lo que estaba fuera de la iglesia. Es decir, todos se espantaban, todos tenían miedo, pero la iglesia no, la iglesia permaneció firme, la iglesia estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. Aleluya. Esto fue en el tiempo del siglo II y siglo III, pero no es la única. Dice, en el siglo XV, XVI, dice en adelante, la peste negra poseyó Europa. En solo 5 años se acabó con la mitad de la población, siendo particularmente afectadas las áreas urbanas, es decir, las donde estaban las ciudades. En los siguientes siglos los brotes fueron recurrentes, incluyendo la plaga que afectó Wittenberg en 1527. Muchos huyeron, pero Martín Lutero, aquel reformador, ¿verdad?, y su esposa embarazada, Catalina, se quedaron para cuidar de los enfermos, citando Mateo 25, 41 al 46 como su guía. Decían ellos, debemos respetar la palabra de Cristo. Estaba enfermo y no me visitaron.
de acuerdo a este pasaje, estamos unidos el uno al otro, de tal manera que nadie puede abandonar al otro en su angustia, pero está obligado a asistirlo y ayudarlo como a él mismo le gustaría ser ayudado. Lutero habló de circunstancias en las que se permitía huir y siempre consciente de esta tendencia a creernos más piadosos, advirtió a los cristianos a no juzgarse por la toma de diferentes decisiones de otros. Es decir, ¿saben qué? Ustedes los que realmente sienten este desafío, quédense, atiendan a los hermanos, pero no cuestionen a aquellos que se van. Sin embargo, escribió una carta el 19 de agosto de 1527. Dijo: estamos aquí solos con los diáconos, pero Cristo está presente para que no estemos solos, y Él triunfará en nosotros sobre la vieja serpiente, asesino y autor de pecado. Por muchos que pueda lastimar el talón de Cristo, orad por nosotros a Dios. Aleluya. Esta fue una carta de Lutero. Es sorprendente cómo estas personas, con la luz que Dios les había mostrado en ese tiempo, hacían más que lo que la iglesia hace hoy en día, siendo que a hoy el Espíritu Santo ha traído más luz al entendimiento de la iglesia en ese tiempo. En 1850, años más tarde, ¿verdad? En Londres hubo una otra enfermedad, un brote de cólera, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen de lo que sucedió con la peste de San Cipriano. Aquí está una imagen de la peste negra, ¿verdad? Como se miraba en esos tiempos. También esta es la del cólera en los tiempos del pastor Spurgeon, y dice así: recuerdo cuando llegué a Londres por primera vez, cuando ansiosamente la gente escuchaba el evangelio, porque el cólera estaba arrasando terriblemente. Hubo poca burla en ese entonces. El pastor Spurgeon cuenta la historia de visitar a un hombre moribundo que periódicamente se le había opuesto, pero cuando él estuvo grave, dice, durante su vida, dice, ese hombre solía burlarse de mí. A menudo me habían denunciado como hipócrita a través de insultos. Sin embargo, apenas fue golpeado por los dardos de la muerte, buscó mi presencia y consejo, sin duda sintiendo en su corazón que yo era un siervo de Dios, aunque no quisiera confesarlo con sus labios. Hermano, cada situación difícil es una oportunidad para proclamar el evangelio. Otra historia, esta se te va a hacer un poco más familiar si tú eres pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. El 13 de noviembre de 1918, página 236, dice el hermano A.J. Tomlinson, dijo: nos privaron de tener asamblea debido a la epidemia de la influencia, que ha estado atroz por más de 2 meses. Miles y miles han muerto por esta plaga. Algunos de los nuestros sucumbieron. Te voy a poner, mientras que leo, te voy a poner esta imagen de ese tiempo, para que te des una idea. Sucumbieron, dice, aunque no muchos. Tuvimos el concilio del 22 al 29 de octubre. El trabajo de la iglesia continuó como si tuviéramos la asamblea, supervisores nombrados, pastores nombrados, y sin bloqueos en el camino. La escuela bíblica, ahora Universidad Lee, abrió el 11 de noviembre con 5 académicos, muchos de los cuales se mantuvieron alejados debido a la gripe y entrarán más tarde. Hemos tenido casos en nuestra propia casa durante aproximadamente 6 semanas. Solo Iris y Milton habían enfermado de nuestra familia, pero 6 o más amigos
que entraron enfermaron también. He orado en sus casas hasta 30 veces por día. Muchos pañuelos han sido orados y ungidos y enviados a los enfermos. Telegramas, mensajes telefónicos, cartas han llegado pidiendo oración. Nunca antes habíamos conocido un momento tan horrible. El gobierno cerró las iglesias y reuniones públicas de todo tipo. Perdimos 4 domingos, pero comenzamos de nuevo el domingo pasado. El anuncio llegó cuando la guerra mundial había cerrado y se estaba haciendo preparativos para los términos de paz. No sabemos qué será lo próximo. No seré pastor aquí el año que viene, dice el hermano Tomlinson. 27 de diciembre de 1918, página 237, seguimos ahí. Ha sucedido muchas cosas desde la última vez que escribí. Algunos estudiantes más ingresaron a la escuela bíblica. Una de ellas, la señora Benny Terry, se enfermó hace aproximadamente una semana y solo vivió 4 días. Ella murió en nuestra casa. 3 enfermos a la vez. Blake Conn, Mary Howell, fueron los otros 2. Las autoridades de la ciudad han cerrado todos los servicios públicos nuevamente, por lo que no podemos tener una escuela dominical o una reunión. Se informa que ahora hay 1000 casos de influenza. Muchos murieron, familias enteras están enfermas y en algunos casos nadie espera por ellas. Las escuelas públicas cierran. El trabajo de nuestra oficina se vio dificultado porque la mayoría de personal tiene que estar fuera tanto tiempo. Ya se ha enfermado y porque tienen que esperar a los enfermos o ayudar a los muertos, a enterrar a los muertos. Hace unas semanas pedí maquinaria para equipar una encuadernación, también una máquina de escribir a un costo de $3,700. La iglesia está creciendo y el trabajo se está extendiendo a pesar de toda la oposición de desaliento. ¿Qué quiere decir esto? El hermano Tomlinson miraba la posibilidad de crecer en tiempos de pandemia, pero había que trabajar, hermano, había que trabajar, no era encerrarse en la casa. Dice, la segunda vez me fui ahora estoy convencido de que tuve un caso de influencia, estaba muy enfermo y fui a la casa y me acosté, pero me llamaron en unos 15 minutos para atender algunos asuntos. Observe, él estaba enfermo y a los 15 minutos le hablaron. La segunda vez me fui a la cama y tuve que levantarme de nuevo en unos minutos. Pensé, bueno, si no tengo tiempo de enfermarme, me quedaré despierto, así que ya nunca más me acostaba, solo de noche. Pero tuve los mismos síntomas y me había afectado como todos los que tienen la enfermedad. Estuve enfermo unas semanas, pero Dios me sostuvo. Gracias a Él, nunca perdí el tiempo de ir a la mesa. Pero varias veces apenas podía comer y varias veces solo comía manzanas. Mientras estaba enfermo, oré por muchos enfermos. Nunca le conté a nadie cómo sufría hasta que todo terminó. He predicado mucho en muchos funerales. He orado por cientos y día y noche y todo el tiempo de la noche. Este ha sido un momento horrible y no ha terminado. Homero ha estado en Francia por algún tiempo, pero desde que la guerra se terminó, estamos buscando que vuelva a casa pronto. Estamos esperando ansiosamente su regreso. El año casi ha llegado a su fin, pero ha sido un gran año en muchos aspectos. Mi querida esposa nunca ha traído gripe, aunque he tenido cuidado de 14 o más casos. Dios ha sostenido gracias a su nombre. Él es muy bueno con nosotros. Hermanos, en ese tiempo el pastor y supervisor de la Iglesia de la Profecía, el hermano J. Tomlinson, acondicionó una de los terrenos de la iglesia y se volvió como hospitales. Se atendía a personas. Nunca se rehusó a hacer el trabajo que el Señor hacía.
Y aunque Cristo es nuestro ejemplo, humanamente el hermano Tomlinson forma un estándar en nuestras vidas. No puede ser que la iglesia de Dios de la profecía hoy se encuentren pastores atrincherados en sus casas sin hacer nada. Hoy yo no pertenezco a la iglesia de la profecía. Pero sufro de vergüenza ajena por aquellos que se acomodan y se van con sus familias y no hacen el trabajo. No voy a ahondar más en esto. Quiero hacerte una pregunta. Te quiero hacer una pregunta, hermano miembro, hermano pastor, que me escuchas. ¿Qué tienes de diferente tú al hermano Tomlinson? ¿Qué tienes de diferente tú a Lutero, Spurgeon, a los hermanos del siglo II, el siglo III? ¿Acaso no es el mismo Dios el que está ahí? Te voy a decir cuál es el punto. El punto es que ellos amaban a Dios a pesar de su seguridad y de sus vidas. No te estoy diciendo que seas imprudente y salgas a la calle, recibas a las personas, hagas cosas imprudentemente sin cubrebocas y sin el uso de gel antibacterial. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, hermano, que el miedo no nos puede paralizar, no puede paralizar a la iglesia. Tenemos que hacer la obra, tenemos que visitar a los enfermos, tenemos que seguir adelante. Es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Tienes miedo? Yo también tengo miedo. Pero eso no va a impedir que visite a los enfermos. Hermanos, imitemos la fe de aquellos que nos precedieron. Imitemos la fe de aquellos que nos han puesto el ejemplo con su manera de vivir. Y desechemos los ejemplos que contradicen la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.